Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Hugo Ramos, soy el docente a cargo de la última clase del curso. La clase se inscribe en la unidad temática número 2, Estado, Gobierno y Políticas Públicas, Derechos Humanos y Procesos Políticos en Argentina, a lo cual yo le agregué la expresión y en América Latina, precisamente porque lo que busco es recuperar algunos de los contenidos teóricos y los desarrollos que trabajaron en la clase anterior con el doctor Jorge Fernández en relación con Argentina, bueno, pensarlos, pero ahora en un marco regional, es decir, en relación con América Latina. En particular, vamos a brindar algunos elementos para pensar los tipos y los modelos o modelos de Estado en nuestra región, la relación entre Estado, mercado y sociedad, la relación entre determinados tipos y modelos de Estado y las políticas sociales, y en particular, y en relación con la temática del curso, cómo esas políticas sociales pueden pensarse en relación con determinados derechos económicos sociales. Por supuesto, por una cuestión de tiempo, nos vamos a centrar sobre todo en los modelos de estados desarrollados en nuestra región en las dos últimas décadas del siglo XX, podríamos decir las tres últimas décadas del siglo XX, eh, en lo que ustedes conceptualizaron en la clase anterior como Estado o modelo neoliberal, y en el tipo o modelo de Estado que se intenta construir en algunos países de nuestra región a principios del siglo XXI, ¿sí? Que algunos autores utilizan la noción de Estado neodesarrollista, que ya vamos a tratar de recuperar eso y ponerlo en discusión al final o a la última parte de la clase. Eh, Les decía, esta cuestión de la relación entre políticas sociales y derechos económicos sociales también vamos a ponerla en relación con la noción de ciudadanía, ¿sí? Y cómo se tensiona la noción de ciudadanía ante el despliegue de determinado tipo de Estado en nuestra región, sobre todo a fines del siglo XX. Hay un conjunto de textos que sirven de bibliografía teórica y de apoyatura a lo que voy a desarrollar a lo largo de esta clase, que si bien está considerada como lectura obligatoria, más allá de obligatoriedad para participar en el foro, la cuestión es que ustedes lo puedan utilizar como instrumento de formación, pero también como instrumento de reflexión para profundizar los lineamientos de lo que yo puedo desarrollar en la clase de hoy, porque solamente voy a poder mencionar algunas cuestiones y no voy a poder profundizar como me gustaría, dado el tiempo que tenemos para el desarrollo de la clase. ¿Sí? Lo primero que quisiera trabajar es en torno a la noción de Estado. Para eso yo seleccioné dos autores, que uno es Jorge Graciarena y otro es Carlos Vilas, eh, dos autores muy reconocidos en Argentina, pero en general podemos decir en el ámbito disciplinar de la sociología y de la ciencia política a nivel continental, ¿sí? O por lo menos en lo que tiene que ver con las relaciones de la academia argentina con sus pares de América Latina, Norteamérica y Europa. De Graciarena recupero una discusión que se empieza a dar en nuestra región a principios de los años 80. En realidad la discusión empieza a fines de los 70 y se desarrolla durante la primera mitad de los años 80, que es en torno a la cuestión del Estado, ¿sí? De hecho, esta frase que pongo como disparadora de Gracia Arena invita a, a pensar cómo definir el Estado, ¿sí? Plantearse la cuestión del Estado puede ser como asomarse a la Torre de Babel, más aún si se la trata en un marco tan singular y contradictorio como el de América Latina. Bueno, ustedes van a ver que en el texto que está considerado como bibliografía obligatoria de esta clase, Gracerena otorga o propone una definición de Estado, desarrolla lo que él considera que son sus características fundamentales y también propone determinados tipos o modelos de Estado. Ya vamos a volver sobre esa noción. Lo que me interesaba rescatar de la noción o de la propuesta de Gracia Arena es que él piensa al Estado básicamente a partir de dos cuestiones, ¿sí? En primer lugar, al Estado como una relación de dominación fundamental de la sociedad, ¿sí? Eso es importante en la medida en que tiene que ver con el debate intelectual que se está dando en el momento que él escribe este texto, fines de las dictaduras, ¿sí? Donde el Estado empieza a repensarse de una manera diferente a como se pensaba hasta entonces. Ustedes piensen que en la década del 50, 60 y 70 el Estado se pensaba sobre todo en términos de el actor capaz de llevar a cabo o de impulsar y de llevar a cabo el desarrollo económico de nuestra región. La experiencia de las dictaduras invita a advertir sobre el peligro del Estado en tanto ponga en ejercicio
su capacidad represiva, ¿sí? Por eso, digamos, aparece en muchas de las reflexiones de los intelectuales de esta época la cuestión más vinculada a la esfera propiamente política del Estado, y específicamente la cuestión del Estado como relación de dominación, que esto es lo que aparece en esta cita que les leo de Gracia Arena. Relación de dominación fundamental de la sociedad que se constituye a partir de las desigualdades en la distribución del poder real de las clases y otras fragmentaciones sociales, regiones, etnias, con culturas propias, grupos religiosos, etc. ¿Qué, ¿Qué es lo que me interesa rescatar de esta cita? Esta expresión, ¿no?, del Estado como una relación de dominación que expresa una determinada distribución del poder social, podemos decir, ¿sí? Y la segunda cuestión que plantea Gracia Arena, que yo rescato, muy vinculada con la anterior, es que el Estado, en la medida en que el Estado sea formalmente y acaso también efectivamente el órgano supremo de las diversas jerarquías institucionales de la sociedad moderna, es fundamental, es también el punto de referencia donde convergen tanto sus conflictos fundamentales como las líneas de consenso que mantienen eh, unida la nación, ¿sí? Entonces, esta cuestión de que el Estado es el centro, ¿sí?, el centro de esa relación de dominación, el centro político de una nación, ¿sí?, donde se expresan los consensos entre los distintos grupos sociales, pero también donde se expresan los conflictos políticos que en determinadas coyunturas estructuran el debate público en nuestros países, ¿sí?, para pensarlo en relación con América Latina. Frente a esto, ¿qué es lo que dice Carlos Vilas? Carlos Vilas complementa este aporte y nos invita a pensar, obviamente, el Estado en relación con su base material, es decir, el Estado en relación con el capitalismo, ¿sí? Pero en particular, la cita que yo les traigo acá, me interesaba mencionarla porque nos permite pensar al Estado como recurso de poder en la disputa entre los distintos grupos sociales. ¿Qué es lo que dice específicamente Carlos Vilas? El Estado moderno surge de la separación típica del capitalismo entre lo político y lo económico. Pero tal separación no es irreversible. Al contrario, en situaciones de crisis, esa separación sobre la que se constituye la autonomía del Estado y de lo político se reduce sustancialmente. En estos casos, se acentúa el papel del Estado como recurso de poder de ciertos grupos o actores en detrimento de otros. Y complementariamente, en su carácter de unidad suprema de decisión, el Estado puede ser visto como el escenario o espacio político institucional para el procesamiento y transacción legítima de los conflictos entre actores. El Estado actúa como delimitación paramétrica de intereses, actores y conflictos, definiendo qué es lo legítimo, actores, recursos, procedimientos, y qué no. En definitiva, el Estado, en función de las conceptualizaciones de estos dos autores, lo podemos pensar como una relación de dominación, como un objeto a partir de los cuales se disputa el poder en una sociedad, como un objeto en sí mismo en disputa, pero que no es cualquier objeto, ¿sí? Es un objeto cuyo control permite definir lo que es legítimo y lo que es ilegítimo en un conflicto social, y cuyo control permite movilizar determinados recursos materiales y simbólicos. Esta cuestión que yo rescato en relación con este curso, me interesa resaltarla porque en los tipos y los modelos de Estado que nosotros vamos a ver en relación con América Latina, el Estado neoliberal y el Estado o el modelo de Estado que se intenta desarrollar en la primera década del siglo XXI, señalan un conflicto político, ¿sí?, un conflicto entre grupos y sectores sociales específicos eh, sobre una matriz social que es el capitalismo, ¿sí? Lo que señala la construcción del Estado neoliberal o del tipo de Estado neoliberal es el dominio o la hegemonía de una fracción del capital, de los sectores propietarios, sobre otros, una reconfiguración de los grupos sociales dominantes que se producen en América Latina entre fines de los 70 y principios de los 80, que favorece a un sector en particular, que es el sector financiero y el sector más transnacionalizado de las economías latinoamericanas, en detrimento de otros sectores del capital, aquellos sectores más vinculados al mercado interno, pero también en detrimento de, podemos decir, los sectores trabajadores, ¿sí? Entonces, el Estado que se construye entre fines de los 80 y principios de los 90, que se despliega bajo la categoría del Estado neoliberal, es un Estado que traduce
una determinada relación de fuerzas entre clases sociales. Traduce una determinada matriz social, ¿sí? Diferente a la matriz social que va a traducir en algunos países de nuestra región el Estado que se intenta construir en, a principios del siglo XXI, ¿sí? Y esto lo dejo entre signos de pregunta, porque no es una respuesta que uno pueda dar en este contexto, pero la pregunta de si efectivamente se ha construido, se intentó construir un modelo de Estado diferente en estos últimos 15, 20 años en nuestra región, ¿sí? Al menos ponerlo como debate. Y sobre esta cuestión, la idea de pensar al Estado no solo como un sistema institucional, que es efectivamente la materialización del Estado, sino en relación con esto que les decía, el Estado como un centro de poder, un escenario donde se despliega una lucha política y un objeto de disputa en tanto el control del Estado permite el control de recursos sociales fundamentales, ¿sí? El Estado es el que define la distribución de esos recursos y el que, en definitiva, define eh, qué es lo legítimo en términos de intereses, en términos eh, en términos de, sí, en términos de recursos, no solo en términos de recursos económicos, sino pensemos en términos de recursos simbólicos, ¿sí? Yo creo que esto, a medida que ustedes lean la bibliografía va a quedar más claro. Simplemente mencionar que cuando hablamos de tipos y de modelos de Estado, estamos hablando básicamente de una determinada configuración relativamente estable, ¿sí? de distribución del poder social. Ahora, cuando pensemos en el Estado neoliberal y en el Estado neodesarrollista que se desarrolla en nuestra región a partir de principios del siglo XXI, creo que esta cuestión puede llegar a quedar un poco más clara.